¿qué ocurría realmente tras las puertas del Palacio de Kensington en las semanas previas a la publicación del vídeo? Porque para cuando el público lo vio, la decisión ya estaba tomada, las palabras ya estaban elegidas y la familia ya había vivido meses de los que el mundo no sabía nada. El 22 de marzo de 2024, a las 6 de la tarde, apareció un vídeo sin previo aviso, sin rueda de prensa, sin filtración de información, solo la princesa Catalina, sentada sola en un jardín de Windsor, hablando directamente a la cámara. En cuestión de minutos, se convirtió en la noticia real más importante de una generación. Pero para comprender por qué ese momento tuvo tanto impacto, hay que remontarse a enero, a un ingreso hospitalario que nadie pudo explicar y a un silencio que se hizo más ensordecedor cada día que pasaba. Antes de adentrarnos en cómo se desarrolló realmente esta historia, suscríbanse, porque vamos a analizar toda la cronología, cómo la cubrió la prensa y qué reveló sobre cómo la monarquía moderna gestiona una crisis. Todo empezó el 17 de enero. El Palacio de Kensington emitió un breve comunicado confirmando que la princesa de Gales se había sometido a una cirugía abdominal programada y permanecería hospitalizada hasta 2 semanas. Eso fue todo. Sin diagnóstico. Sin más detalles. Solo un procedimiento médico, descrito en los términos más secos posibles. Un comunicado real como este es una difusión controlada, generalmente de solo unas pocas frases, diseñada para brindar al público únicamente lo que la familia ha decidido compartir y nada más. Y durante las siguientes semanas, ese único párrafo fue la única información disponible. La respuesta de la prensa británica en esos primeros días revela mucho sobre cómo funciona realmente la cobertura de la realeza. Los principales medios reprodujeron el comunicado del palacio casi palabra por palabra, porque no había nada más que informar. Los corresponsales de la realeza, los periodistas especializados que cubren la institución a tiempo completo, lo describieron en antena como una actualización estándar, sin mayor trascendencia. Las agendas de los periódicos lo trataron como una breve nota, una noticia corta en lugar de un titular, colocada junto con otras noticias menores de la realeza de la semana. Nadie indagó más porque una cirugía programada seguida de 2 semanas de hospitalización era, a simple vista, una noticia rutinaria. Eso tuvo repercusión más adelante. Significó que la cobertura inicial estableció una base de calma que hizo que las siguientes semanas de silencio parecieran, en contraste, cada vez más inusuales. Catherine salió del hospital el 29 de enero. Las fotografías la mostraban regresando a Windsor en coche con William a su lado. Una imagen breve y distante, más que una sesión fotográfica formal. Fuentes del palacio confirmaron que se estaba recuperando bien y que se esperaba su regreso a las funciones públicas después de Pascua. Por un momento, parecía que la historia se acababa. Una cirugía, un periodo de recuperación, una fecha de regreso. Sencillo, excepto que el público no lo permitió, porque al mismo tiempo se desarrollaba una historia aparte y mucho más seria. Al rey Carlos también le acababan de diagnosticar cáncer, según se anunció el 5 de febrero, solo unos días después de la cirugía de Catherine. El comunicado del palacio sobre Carlos fue notablemente más directo que el emitido sobre Catherine semanas antes. Confirmaba explícitamente el diagnóstico de cáncer, declaraba que había comenzado un programa de tratamientos regulares y señalaba que se retiraría de sus funciones públicas durante ese tiempo, aunque continuaría con los asuntos de Estado. 2 importantes noticias sobre la salud de la familia real, una tras otra, en el mismo periodo de 2 semanas. El palacio se vio obligado a gestionar 2 recuperaciones simultáneamente, una confirmada públicamente de forma explícita, la otra descrita únicamente como una intervención quirúrgica sin diagnóstico específico. Este contraste, el diagnóstico de un miembro de la familia real claramente expuesto, mientras que el del otro se dejó deliberadamente vago,
fue precisamente donde la curiosidad pública comenzó a crecer hasta convertirse en algo que el palacio no pudo controlar del todo. Vale la pena detenerse aquí porque el palacio ha manejado este tipo de revelaciones de forma muy diferente a lo largo de las distintas generaciones, y la franqueza de Carlos en febrero fue inusual incluso para los estándares históricos de la familia. La reina Isabel II, durante sus 2 últimos años de reinado, siguió un patrón de mínima divulgación que había caracterizado la comunicación sobre la salud de la realeza durante décadas. Cuando comenzó a retirarse de los compromisos públicos en 2021 y 2022, el palacio citaba habitualmente problemas de movilidad sin dar más detalles, con un lenguaje lo suficientemente vago como para abarcar casi cualquier afección subyacente sin especificar ninguna. Incluso en sus últimos días, en septiembre de 2022, el comunicado público solo indicaba que los médicos estaban preocupados por su salud, lo que motivó a sus familiares a viajar a Balmoral, sin ofrecer detalles clínicos antes de que se anunciara su fallecimiento horas después. Las hospitalizaciones del príncipe Felipe siguieron un patrón similar durante sus últimos años. Fue ingresado en el hospital en varias ocasiones, incluyendo una larga estancia a principios de 2021 que combinó el tratamiento de una infección con una posterior intervención cardíaca. Los comunicados del palacio carecían casi por completo de detalles clínicos, describiendo su estado únicamente en términos generales, como que estaba en observación o que respondía bien al tratamiento. Durante la mayor parte del siglo XX y principios del XXI, así era como funcionaba la institución. La salud se trataba como un asunto privado que debía gestionarse mediante un lenguaje vago, sin explicarse directamente. El hecho de que Carlos anunciara abiertamente su diagnóstico de cáncer en febrero de 2024 rompió radicalmente con ese patrón, y es en parte por lo que la falta de detalles en torno a la situación de Catalina resultó tan evidente en comparación apenas unas semanas después. La familia no fue coherente ni siquiera con su propio precedente más reciente, y el público notó la incoherencia mucho antes de que alguien explicara los motivos. La reacción política al diagnóstico de Carlos fue inmediata y provino de todo el espectro político. El primer ministro habló de la conmoción y la solidaridad de la nación a las pocas horas del anuncio. Los líderes de la oposición respondieron con declaraciones en un tono similar, y en los días siguientes llegaron mensajes de apoyo de jefes de gobierno de la Commonwealth y líderes extranjeros. Dado que la declaración en sí había sido tan directa que daba poco margen para la especulación. La noticia se mantuvo activa durante aproximadamente 48 horas y luego se estabilizó en un ritmo constante de actualizaciones periódicas, justo el tipo de cobertura que suele generar una declaración clara y temprana. La situación de Catalina, aún regida por la declaración más vaga de enero, seguiría un camino muy diferente. Pasaron semanas sin rastro de Catalina, ninguna aparición pública, ninguna fotografía oficial. Para una familia cuya identidad pública depende por completo de la visibilidad, esa ausencia se convirtió en una historia en sí misma. Los corresponsales de la realeza comenzaron a llenar su tiempo en antena con la poca información que tenían, analizando el lenguaje de la declaración original de enero en busca de pistas, comparándola palabra por palabra con comunicados anteriores del palacio para ver qué precedentes podrían sugerir sobre la gravedad o el cronograma. La cobertura sensacionalista se tornó más especulativa durante febrero, publicando titulares basados en fuentes anónimas y afirmaciones sin confirmar, mientras que los periódicos más consolidados adoptaron una postura más cautelosa, limitándose a repetir que los funcionarios del palacio habían declarado que su recuperación iba bien. Para la última semana de febrero, la brecha entre lo que decía el palacio y lo que el público consideraba necesario saber se había ampliado tanto que casi cualquier nueva información, por pequeña que fuera, tenía garantizado dominar el ciclo informativo en el momento de su aparición.
Ese momento llegó a principios de marzo. Para entonces, la historia de la recuperación de Catalina llevaba casi 7 semanas sin una sola imagen o actualización nueva, más allá de la breve confirmación inicial del palacio de que todo iba bien. Para una figura pública cuyo papel depende por completo de la visibilidad, ese tipo de silencio no resulta normal, incluso cuando no ocurre nada inusual. En ese vacío apareció una sola fotografía, publicada el Día de la Madre en el Reino Unido, el 10 de marzo, y en cuestión de horas convirtió una discreta historia de recuperación en una controversia internacional. La imagen mostraba a Catalina sentada con sus 3 hijos sonriendo, con un tono informal claramente concebida por el Palacio de Kensington como un mensaje cálido y sencillo para tranquilizar al público que llevaba semanas formulando preguntas. Se difundió a través de los canales de comunicación del palacio en lugar de mediante una sesión fotográfica formal, y se le atribuyó a Guillermo la fotografía, un detalle que buscaba resaltar su carácter personal y familiar en lugar de presentarla como una imagen oficial del Estado. En cuestión de horas, varias agencias fotográficas importantes emitieron una orden de retirada formal, retirándola de la circulación debido a evidentes signos de edición digital. Vale la pena explicar qué significa exactamente, ya que la expresión se utilizó constantemente esa semana sin mucho contexto. Una orden de retirada, a veces llamada eliminación editorial, la emite una agencia de noticias, como Associated Press, Reuters y Getty Images, que distribuyen fotografías a periódicos y emisoras de todo el mundo, cuando una imagen específica se considera que ya no cumple con los estándares para uso editorial. En este caso, las agencias citaron indicios de manipulación manual e inconsistencias en pequeños detalles de la imagen, como la manga de la princesa Charlotte y la alineación de ciertos elementos del fondo que sugerían que la fotografía había sido alterada digitalmente después de tomada la original. Una vez emitida la notificación de censura, los medios suscriptores reciben instrucciones formales para dejar de usar la foto y, cuando sea técnicamente posible, eliminarla de cualquier publicación ya existente en línea. No se trata de una acción legal ni conlleva ninguna sanción, simplemente las agencias protegen la credibilidad de su propia red de distribución, ya que si una imagen manipulada se publica bajo su nombre, daña la confianza en todas las demás fotos que distribuyan posteriormente. Para una familia cuya imagen pública depende casi por completo de una fotografía estrictamente controlada y gestionada profesionalmente, que una agencia de noticias desautorizara formalmente una fotografía real a las pocas horas de su publicación era algo prácticamente inaudito, y la noticia se difundió rápidamente. Al día siguiente, Catherine publicó una disculpa personal, afirmando que había estado experimentando con las ediciones y lamentando la confusión que la imagen había causado. De forma aislada, esa declaración, una fotografía familiar amateur editada con demasiada ligereza antes de su publicación, es un error menor y perdonable. Sin embargo, no se interpretó así en el contexto de 7 semanas de silencio casi total. Esa disculpa no puso fin a la historia, la multiplicó. Lo que siguió fue una de las semanas más extrañas de la historia moderna de la realeza, una ola de especulación pública tan intensa que incluso tuvo nombre propio en las redes sociales, impulsada casi exclusivamente por la ausencia de una respuesta clara, más que por información nueva y específica. Medios internacionales retomaron la historia de una manera que superó con creces el ciclo habitual de la prensa sensacionalista británica. Los canales de noticias estadounidenses emitieron reportajes al respecto. Periódicos europeos que rara vez cubrían noticias menores de la realeza la trataron como una noticia internacional de gran relevancia. Medios satíricos y programas de comedia a ambos lados del Atlántico dedicaron segmentos enteros a la fotografía y la princesa desaparecidas, utilizando el continuo silencio del palacio como blanco fácil para la burla, algo impensable apenas un mes antes.
El silencio inicial del palacio, que simplemente pretendía proteger la privacidad de Catalina durante su recuperación, se interpretó ahora por millones de personas como una clara señal de que se ocultaba algo importante. Esta es la parte de la historia cuya cronología suele olvidarse. La fotografía manipulada no fue el origen de la preocupación. Fue el momento en que, tras aproximadamente 8 semanas de incertidumbre que se había ido gestando lentamente, estalló en un escrutinio público total. La fotografía fue la chispa que encendió un material que llevaba semanas secándose. Por aquel entonces, Guillermo hizo una breve aparición pública al asistir a un funeral, y los periodistas le presionaron después para que les diera alguna información sobre el estado de Catalina. No ofreció más que un comentario general sobre su buen estado, sin dar más detalles ni responder a más preguntas. Esa es la situación en la que se encuentra un futuro rey durante una crisis como esta. No puede ignorar las preguntas sin parecer evasivo, ni responderlas con profundidad sin traspasar un límite que la familia ya había decidido, en privado, no cruzar. Cada palabra que pronunció en público aquella primavera fue analizada minuciosamente por periodistas y público, contrastándola con una versión más completa que el palacio aún no había decidido revelar. Para la tercera semana de marzo, la presión sobre el palacio para que emitiera un comunicado más sustancial se había vuelto casi inmanejable por los canales habituales. Los consejos editoriales de los principales periódicos debatían abiertamente en sus páginas cuánta especulación estaban dispuestos a publicar sin hechos confirmados. Precisamente esa presión preparó el terreno para lo que sucedió después. La decisión de Catalina de prescindir por completo de la tradicional declaración del palacio y hablar directamente ante las cámaras. El momento elegido para ese comunicado fue inusual. Las 6 de la tarde de un viernes no es la hora habitual para que los equipos de comunicación del palacio publiquen noticias importantes. A veces, los comunicados de los viernes por la noche se utilizan deliberadamente para limitar el ciclo informativo inmediato, ya que las principales emisiones y los plazos de publicación para el día siguiente ya están prácticamente definidos. Independientemente de si esto influyó o no, el efecto fue enorme, porque, a diferencia de la mayoría de las declaraciones reales, esta no era un comunicado de prensa. Era un vídeo grabado en los jardines de Adelaide Cottage en Windsor, lo suficientemente cerca de casa como para que el entorno mismo indicara que se trataba de algo personal, no oficial. Catherine se sentó sola, habló directamente a la cámara y dio la información con sus propias palabras, en lugar de hacerlo a través de un portavoz del palacio. Confirmó que tras su cirugía en enero, las pruebas habían detectado la presencia de cáncer y que ahora estaba recibiendo quimioterapia preventiva. La quimioterapia es un tratamiento que utiliza medicamentos para atacar y destruir las células cancerosas, a menudo causando efectos secundarios importantes y requiriendo un periodo de recuperación prolongado, razón por la cual el comunicado de enero describía una estancia hospitalaria y un periodo de recuperación tan largos. Explicó que ella y William habían optado por mantener en privado los detalles más completos mientras se lo explicaban todo a sus hijos de una manera apropiada para su edad, y que la familia necesitaba tiempo a solas antes de que el mundo necesitara una explicación. Esa simple frase redefinió todo lo anterior. El silencio que la gente había estado criticando durante 2 meses no era una evasión. Eran 3 padres, uno de ellos enfrentando un diagnóstico grave, tratando de proteger a sus hijos antes que proteger un titular. La reacción pública fue inmediata y para una historia que había alimentado durante semanas teorías conspirativas y burlas, fue sorprendentemente unánime. Líderes políticos de todo el Reino Unido emitieron declaraciones de apoyo en la hora posterior a la publicación del video. El primer ministro habló públicamente de la solidaridad del país y le deseó una pronta y completa recuperación. El líder de la oposición publicó un mensaje casi idéntico en la misma hora, un momento inusual de acuerdo total entre todos los partidos en un clima político, por lo demás, profundamente dividido.
Rápidamente siguieron declaraciones de líderes de toda la Commonwealth y de figuras políticas y públicas de alto nivel fuera del Reino Unido. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para cubrir la noticia en directo. Los periódicos que durante las 3 primeras semanas de marzo habían publicado portadas llenas de especulaciones, ahora publicaban extensos artículos reflexionando sobre el tono de su cobertura anterior, y varios publicaron editoriales reconociendo directamente que las especulaciones en sus propias páginas habían ido demasiado lejos. En las redes sociales, semanas de teorías, burlas y chistes se vieron reemplazadas casi de la noche a la mañana por una oleada de disculpas públicas, y muchas de las mismas cuentas que habían impulsado las especulaciones en febrero y marzo publicaron mensajes de apoyo en cuestión de hora. El Palacio de Buckingham confirmó por separado que el rey Carlos se había puesto en contacto personalmente con Catalina, ofreciéndole su apoyo, ya que él mismo estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en ese mismo momento. 2 figuras clave de la misma institución lidiando con el cáncer simultáneamente habían optado por 2 enfoques muy diferentes para la divulgación. El diagnóstico de Carlos se hizo público a los pocos días de su confirmación, descrito desde el principio en términos clínicos directos. El vídeo de Catherine tardó más de 2 meses en salir a la luz y solo lo hizo bajo sus propios términos, con sus propias palabras, filmándolo a su manera, en lugar de hacerlo a través de un portavoz del palacio. Este contraste revela casi todo sobre cómo la familia real moderna concibe la privacidad frente a la transparencia institucional, y sobre dónde se sitúa realmente esa línea divisoria de forma diferente para cada miembro de la misma familia, dependiendo de su papel, sus hijos y su propio criterio sobre lo que su situación requería. También cabe destacar la diferencia en el tratamiento que la prensa dio a ambas revelaciones, una vez que se hicieron públicas. El diagnóstico de Carlos, anunciado mediante un comunicado oficial y directo del palacio y cubierto principalmente por reportajes objetivos, generó una amplia simpatía, pero relativamente poco escrutinio de la estrategia de comunicación de la familia al respecto. La situación de Catalina, precisamente por el lapso de 2 meses y la controversia fotográfica entre la cirugía y el vídeo, se convirtió en una historia sobre la gestión de la información por parte del palacio, casi tanto como sobre su propia salud. Analistas de medios y comentaristas de prensa que cubrían la realeza señalaron ambos casos como un ejemplo de cómo el momento de la revelación influye en la narrativa pública, en gran medida independientemente de los hechos médicos subyacentes. La agenda pública de Guillermo en las semanas posteriores al vídeo evidenció claramente este delicado equilibrio. Canceló su asistencia a un servicio conmemorativo para su padrino apenas unas horas antes de que comenzara, alegando el palacio motivos personales y sin ofrecer más detalles, para luego retomar un número limitado de compromisos solo unos días después. Los observadores de la realeza notaron de inmediato el patrón en sus apariciones públicas. Compromisos centrados en causas relacionadas con la vida familiar, la salud mental y el apoyo comunitario. Un enfoque notablemente diferente al de su agenda habitual antes del diagnóstico. Durante este periodo, no concedió entrevistas en las que hablara directamente sobre la condición de Catalina. Cada aparición pública debía ser interpretada por la prensa como una señal de que la situación en casa era estable o un indicio de que algo había cambiado, cuando en la mayoría de los casos se trataba simplemente de un padre que intentaba mantener cierta normalidad en la vida de sus hijos durante unos meses extraordinarios. Una vez que la verdad se hizo pública y la reacción inicial se calmó, la pregunta pasó de qué había sucedido a qué sucedería después, cuándo y cómo se volvería a ver a Catalina y cómo sería su regreso a la vida pública. Catherine no desapareció por completo durante el tratamiento, pero su reaparición en público se gestionó con una precisión logística mayor que casi cualquier otro evento real reciente.
En junio hizo una aparición cuidadosamente planificada en el Trooping the Colour, el desfile militar anual que conmemora el cumpleaños oficial de la monarca. El desfile de la bandera suele implicar un extenso programa que abarca la mayor parte del día. Una procesión en carruaje por The Mall desde el Palacio de Buckingham, una prolongada aparición formal en el balcón del palacio, un sobrevuelo de la Real Fuerza Aérea y horas de compromisos oficiales para los miembros de la familia real. Para el regreso de Catalina, el palacio reestructuró el programa en función de sus limitaciones físicas, en lugar de seguir el formato tradicional. Viajó en carruaje en vez de a caballo, llegó cerca del inicio del acto en lugar de más temprano, como suelen hacer los miembros de la familia real, y se marchó poco después de que concluyeran los actos formales, evitando así las partes más exigentes físicamente del día a las que otros miembros de la familia real suelen asistir. El palacio emitió un breve comunicado previo explicando que estaba progresando, pero que algunos días seguirían siendo más difíciles que otros, gestionando así las expectativas del público incluso antes de su aparición pública, para evitar que cualquier señal de fatiga o una aparición más breve se convirtiera en motivo de especulación. Fue su primera aparición pública importante desde la cirugía en enero y funcionó menos como un regreso completo a sus funciones que como una prueba de vida, una confirmación visual de que la versión de los hechos descrita en el video de marzo era correcta. El momento tampoco fue casual. El desfile Trooping the Colour es uno de los pocos eventos fijos en el calendario real, con la suficiente magnitud y alcance mediático como para brindar esa confirmación a prácticamente la misma audiencia que había visto el video original meses antes. La cobertura de prensa de la aparición fue cálida y en general sencilla, centrada en el hecho de su presencia más que en cualquier pregunta pendiente. Un marcado contraste con el tono de la cobertura de febrero y marzo. El capítulo final de este arco argumental llegó en septiembre, cuando Catalina publicó un segundo vídeo, grabado y producido de forma independiente en lugar de mediante una rueda de prensa oficial del palacio, confirmando que había completado su tratamiento de quimioterapia. Describió los meses de tratamiento como los más difíciles de su vida y afirmó que su prioridad ahora era mantenerse libre de cáncer, expresando que su mayor deseo era simplemente poder pasar tiempo con su familia durante el resto del año. La cobertura de prensa de este segundo vídeo fue notablemente diferente en tono a la de marzo. No quedaban especulaciones que resolver ni controversias que explicar, y los medios de comunicación de todo el espectro político y editorial lo cubrieron prácticamente de la misma manera directa, como una noticia bienvenida y sin complicaciones. Fue una declaración más breve que la de marzo, de tono más sereno, más cercana a una actualización personal entre dos fechas que a un anuncio nacional, y marcó el punto en el que Catalina comenzó un regreso gradual y a su propio ritmo a sus deberes públicos durante los meses siguientes, en lugar de un regreso repentino y dramático a la vida real. Retrocediendo en el tiempo, lo que hace que esta secuencia merezca ser estudiada no es solo la historia de salud en sí. Es lo que reveló sobre cómo una familia real moderna maneja la brecha entre el deber institucional y la privacidad personal cuando el público exige ambas cosas al mismo tiempo. Carlos lo reveló rápida y directamente, y la historia en torno a su diagnóstico superó el intenso escrutinio en cuestión de días. Catalina lo reveló mucho más tarde y en gran medida bajo sus propios términos, y los 2 meses intermedios se convirtieron en uno de los períodos de especulación pública más intensos que la familia había enfrentado en años, impulsado tanto por el vacío de información como por los hechos subyacentes. En comparación con la historia reciente de la propia familia, desde las décadas de divulgación mínima y constante de Isabel II mediante un lenguaje vago, hasta las estancias hospitalarias de Felipe descritas solo en términos generales, la transparencia temprana de Carlos en febrero fue en sí misma la verdadera ruptura con el precedente. Y el enfoque de Catalina, manteniendo la privacidad durante la mayor parte del tratamiento antes de hablar finalmente pública y directamente bajo sus propios términos,
se situó en algún punto intermedio entre ambos. Ninguno de los dos enfoques fue incorrecto, eran personas distintas, con roles diferentes, en distintas etapas de la vida, haciendo cálculos distintos sobre las necesidades reales de sus familias, bajo la misma presión institucional en el mismo momento de la historia familiar. A principios de 2025, Catalina había retomado una agenda más completa de compromisos públicos, aunque los corresponsales de la realeza seguían notando un ritmo mucho más pausado en comparación con su calendario anterior al diagnóstico, menos compromisos al mes y una mayor disposición a cancelar eventos con poca antelación cuando era necesario. El Palacio nunca ha confirmado un calendario definitivo para su regreso y ha seguido tratando su salud como un asunto privado, más allá de lo que ella misma ha decidido compartir. Ese, más que cualquier declaración individual de cualquier mes, puede ser el verdadero legado de esta historia. Una familia que ha pasado generaciones definidas por declaraciones formales y distancia institucional, eligió, en una de sus crisis más personales en décadas, hablar por sí misma, ante las cámaras, con sus propias palabras cuando estuvo preparada y ni un momento antes. Este es el panorama completo de cómo se desarrolló esta historia, desde el primer anuncio de la cirugía en enero hasta la finalización del tratamiento en septiembre. Si te resultó útil, dale me gusta a este video y suscríbete para ver más análisis a fondo de la familia real. Nos vemos en el próximo.